un equipo para servirle a Dios. Dice Jesús en su palabra, le dijo a las iglesias en Apocalipsis: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor quiere que comencemos bien y que terminemos mejor. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que no importa cómo comencemos, lo importante es cómo llegamos a la meta, cómo terminamos. Amén. Fíjense que si yo a lo mejor empecé en el Evangelio con rebeldías, con ignorancias, con dudas, un pie para adelante y un pie para atrás, pero lo importante que yo, como dice Jesús, al que venciere, quiere decir que Dios ha hecho todo para que yo lo reciba, ha hecho todo para que tenga el don de Dios, el don de Cristo en mi corazón, y Él dice al que venciere, quiere decir que me toca a mí, me toca a mí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Me toca a mí perseverar, esforzarme. ¿Por qué tengo que vencer hasta el fin? Porque tengo un enemigo astuto, tengo un enemigo hábil, sabe penetrar sutilmente y nunca se muestra a sí mismo, siempre está disfrazado y puede engañar. Entonces muchas cosas en nosotros puede ser estorbo, podemos tener piedras de tropiezo, pero Él dijo: en el mundo tendremos aflicción, tendremos tropiezos, pero Él dijo: creed que yo he vencido al mundo. En Cristo Jesús no importa cómo llegue, de viejo, de joven, de niño, lo importante es que yo culmine como lo dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo al terminar su misión en la tierra? Dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno poder decirlo, hermanos. ¿Quién de nosotros puede decir hoy en día esto? Creo que ninguno. Pero ¿cuál es nuestra lucha? Es que nosotros lleguemos a esto, que podamos llegar a decir: he peleado la buena batalla. O sea que la vida cristiana es ¿qué? Una batalla, es una guerra espiritual. No me toca a mí estar al frente, pero sí me toca estar detrás de Cristo Jesús. Entonces no importa cómo haya llegado, es importante que nosotros alcancemos la meta que Jesús tiene para nosotros. Él dice que al que vence, volvemos a... Cada vez que hablaba con una iglesia le decía: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra meta. Amén, gloria al Señor. Podemos
podemos ver nosotros, como dice la palabra, que toda escritura es, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nosotros podemos aprender de los errores y las virtudes de aquellos que sirvieron y tuvieron llamado. ¿Quién tiene llamado en esta iglesia? Levante la mano el que tiene llamado. Gloria al Señor. ¿Y llamado a qué? Pregunto. ¿A qué? A servir. Amén. Somos llamados a creer. Somos llamados a ser salvos. La salvación es un mandamiento que debo acatar. No es que hoy decían por ahí, 1 hora para ti y 1 hora para Dios. ¿Es correcto eso? No es correcto. Todo espiritual, todo es Dios, 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 Dios. Pues sí, todo es Dios. Y una vez que entres en el deleite de estar en su presencia, ya no quieres salir, ya no quieres otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú pruebas lo mejor, ¿vuelves a lo peor? No vuelves, hermano. Entonces nosotros podemos, por la palabra, aprender de muchos. Quizás empezaron mal, pero ¿qué hicieron para llegar a la meta? Y otros que empezaron muy bien, pero no llegaron a la meta. Amén. Fíjense, nosotros podemos ver la vida de Jacob. ¿Cómo comenzó Jacob? Comenzó bien mal. Comenzó con mentir, comenzó con engañar, con usurpar a su hermano. Y su motivación, ¿por qué quería hacer todo esto? Aunque lo que hizo era malo, porque él tenía que esperar en Dios y buscar de Dios, y Dios le dará lo que es suyo. Amén. Fíjense que él no lo esperó, él usó su carne. Pero ¿cuál era la motivación de él? Alcanzar la gracia de Dios, alcanzar la bendición de Dios. Aunque yo me equivoque en el camino, pues igual Dios va a presentarme, corregirme. Fíjense que él, a pesar que empezó con todo este engaño, peleó ¿con quién? Se encontró, tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Peleó con él, le cortó su costado, no su muslo. ¿Por qué? Porque es como una señal para decir que él cortaba su carne, y que de ahora en adelante ya no será Jacob el engañoso, sino será Israel, príncipe de Dios. Amén. Entonces, ese encuentro en el camino, si yo empecé mal, empecé con frialdad, con lentitud, con rebeliones, con dudas, como que sí, que no, pero necesito ese encuentro con Dios. Jacob tuvo ese encuentro. Dios se presentó a su vida y tuvo que luchar con él. Y después que luchó con él, él entendió que sin Dios él no podía hacer nada. No iba a poder lograr la bendición y la gracia de Dios. Entonces por eso que lo jalaba y le decía, no te puedes ir. Y el ángel quería irse, pero él le decía, no te dejaré ir hasta que me bendigas.
La bendición está, pero la tengo que buscar y luchar por ella. Tengo que luchar por esa bendición. Tengo que entender que sentados sin hacer nada no podemos llegar a vencer, como dice Jesús. Y dice que cuando Él tuvo ese encuentro con Dios y cómo terminó su vida. Su vida terminó en ser el padre de las 12 tribus que formaron la nación de Israel. Tuvo ese privilegio de ser ese papá de esa familia que sobre ella Dios puso el plan que Él tiene para traer a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Así que aunque empecemos mal, podemos llegar a ser bien, hermanos. En Segunda de Crónicas hablan 33 del 1 al 18. Si quieren vamos a abrirla. Hablan de Manasés, que empezó a reinar de 12 años y dice que hizo todo lo malo posible contra Dios. Sacrificaba a los ídolos, buscaba a Baal, dentro del templo de Dios ponía sus sacrificios para que es como se dice, es como fregar a Dios, porque, o sea, así en tu lugar yo voy a hacer a los demás mis dioses. Y dice que ninguno de los reyes ha hecho tan mal como él ha hecho. Y siguió por años haciendo lo malo, quemando sus propios hijos, entregando a sus hijos como ofrenda a los demonios. Y entonces dice la palabra que Dios le habló y le habló al pueblo, porque cuando el líder camina chueco, también todos el pueblo caminan chueco. Entonces todo el pueblo de Israel se contaminó de ese rey, y todos hacían, quemaban fuego, sacrificio en los lugares altos, y Dios les habló, pero ellos no hicieron caso. Entonces Dios decidió llevarlo preso. Levantó el ejército de Babilonia contra él, lo vinieron, lo apresaron y lo metieron en la cárcel después de muchos años, y como les dije, empezó bastante mal. Dice en el 33:12, mas luego que fue puesto en angustia, fíjense que él estaba quebrantado, humillado, y cuando nosotros nos viene un quebranto, nos viene alguna cosa adversa que no entendemos, este es el remedio que Dios tiene para usted, para que mejoremos nuestros caminos, para que así como estábamos, así como estaba Manasés, ¿podía ir al cielo? No podía ir al cielo. Entonces Dios le mandó un quebrantamiento, así como Dios hizo con Job. Así como estaba Job, estaba destinado a ir al infierno, pero trató con Job, le trajo adversidades para que sacara lo que había dentro de él. Amén. Pues nosotros vemos que dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Porque ¿qué estaba haciendo él con lo que sacrificaba? Revelarse a Dios,
ser soberbio contra Dios, se creía muy más grande que Dios y que le daba la gana hacer lo que quiera. Amén. Pero estaba humillado. Si no estoy caminando como Dios quiere, ¿qué es lo que debo hacer? Si quiero llegar al final, debo humillarme, reconocer mis pecados, mis errores, confesarlas, llevarlas, como dice la Biblia, a los pies de los apóstoles y dar cuenta de lo que he hecho. Y luego dice, y habiendo orado a él, fue atendido. Fíjense que él no oró a los Baales, no oró a los demonios que le hacía sacrificar sus propios hijos, poniéndolos en fuego. A ellos no les habló, no oró a ellos, oró al Dios de Israel, al Dios único y verdadero, al que podía ayudarlo. En ese momento, entonces dice la Biblia, Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Si no hubiera quebrantado Dios a Manasés, ¿se hubiera dejado de su camino? No. Por eso que hay que dar gracias a Dios en todo, como dice la Biblia. Cuando estoy dando gracias, no estoy quejándome. Si yo digo, por cualquier circunstancia que estoy viviendo, gracias Señor por eso, entonces le estoy reconociendo que es su mano sobre mí, porque me quiere cambiar. Por eso que no importa cómo he llegado, debo cambiar. No importa si vine muy bien, debo cambiar. No quiere decir, yo tuve una niñez espiritual maravillosa, le voy a decir, maravillosa. Yo abría mi boca y se presentaban las cosas. Le decía, Señor, no entiendo eso, y llegaba la respuesta. Si me paraba en el carro, Dios mandó un ángel para que me arreglara el caucho, porque yo no sabía hacer nada de eso. Tuve a Dios tan cerca, vivía en mi casa con el Espíritu Santo llenando mi apartamento. Fue mi discipulador, fue mi maestro. ¿No tenía yo que cambiar? Sí, mi hermano, sí tenía que cambiar, y mucho. Así venga como venga al Señor, con rebeldías o con sumisión, con obediencia, necesito cambiar. El cambiar me hace llegar a la meta. Así tal como soy, no puedo llegar a vencer. Y el llamado es que venzamos. Amén. Dios no quiere lo contrario. Quiere que nosotros podamos cambiar y restaurarnos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver a Pablo. ¿Cómo comenzó Pablo? ¿Cómo comenzó Pablo? ¿Mal o bien? Pablo comenzó mal. ¿Por qué? Porque él era tan fanático. No es que él tenía comunión con Dios, seguía la ley de Dios y hacía todo lo que Dios mandaba, sino que era religioso y fanático. Quería matar a todos los hijos de Dios. Todo lo que se convertían al cristianismo, él los quería matar. Gloria al Señor. Pero también tuvo que tener un encuentro verdadero. Gloria al Señor.
lo vio como. Fíjense que los acompañantes de él no vieron nada, pero él veía en su espíritu la luz de Cristo. Era una luz inaccesible, o sea que nadie puede abrir los ojos y ver, porque cuando él abrió sus ojos y vio, le cayó escamas sobre sus ojos y se cegó de lo fuerte de la luz, y oyó su voz que le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué hizo él? ¿Pelear con Dios como hizo Job? Muchas veces peleamos con Dios y no aceptamos lo que Él nos quiere decir. Siempre Dios va a hablar por su palabra. Si no entendemos, Dios va a hablar por los dones ministeriales, por maestros, por profetas, por pastores. Y si no entendemos, entonces necesitamos una adversidad, necesitamos un toque, así como hizo como Manasés y lo llevó a la cárcel, lo sacó de su país, nadie podía defenderlo y se tuvo que cambiar. Hay un cambio. Para que yo llegue a la meta, necesito cambiar, necesito a diario, así como cuando yo entendí que necesito cambiar, todos los días me arrodillaba y le decía: Señor, ¿qué tienes que cambiar en mí? Quizás no son cosas visibles, o yo, por ejemplo, no fumaba, no bebía, no era alcohólica, pero habían cosas adentro que sí se necesitaban cambiar, hermano. Sí se necesita cambiar. Entonces Pablo cambió. Imagínense, después de ese encuentro, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué quieres de mí, Señor? O sea, ya no soy yo dueño de mí mismo, pensante que puedo usar mi criterio, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, como lo hacía él, sino ahora él está esperando: tú dices y yo haré. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y lo reconoció como su Señor, que quiere decir que antes no era su Señor. Dios para él no era un Señor. Ahora, al tener ese encuentro con Dios, entonces allí reconoció el señorío de Cristo. Fíjense que cuando él se humilló y cambió, empezó a entender. Se entregó a Cristo, y Cristo empezó a ser su discipulador. Lo preparó por años y lo envió a cosas difíciles. No lo envió a, como hoy en día le dicen: Dios te arregla, Dios te resuelve, Dios esto, pero a Pablo no le arregló nada, ni siquiera la enfermedad que tenía. ¿Qué le decía Dios a Pablo? Bástate en mi gracia. Él se quedó enfermo. No es como lo que le dicen hoy en día: evangelizamos un evangelio light. Vienes y el Señor va a ser tu servidor. Él te va a sanar, te va a dar dinero, te va a hacer esto, te va a resolver. Sí, Dios resuelve. Pero cuando obedecemos, cuando nosotros nos ponemos de siervos a Dios y nos encaminamos, Dios lo va a hacer. Amén. Porque Él se glorifica en ello, en tu cambio, y en que Él pueda derramar sus bendiciones sobre todos nosotros. Él se deleita en misericordia, y eso lo tenemos que entender. Él no se deleita en castigar, Él se deleita en dar misericordia. Y entonces, si yo obedezco, si yo me encamino, si en ese encuentro que Dios tiene conmigo, y puede ser a diario un encuentro. Cada vez que leo la palabra hay un encuentro con Dios,
un encuentro con Cristo. Cada vez que el Espíritu Santo te da una palabra rema, te estás teniendo un encuentro con Dios. Amén, hermano. Entonces no podemos dejar de cambiar. ¿Y cómo terminó Pablo? Pasó lo suyo. Pero fíjense con lo que leímos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia. Lo que él anhelaba, lo que él trabajó, lo que él sufrió, él sabía que Dios es fiel para darle esta corona, para darle esa autoridad sobre las naciones. Y no para este tiempo, sino para el tiempo venidero. Entonces, muchas cosas Dios tiene prometido a los que llegan a vencer. Y cuando Él dice llegan a vencer, como dije antes, no es algo que Dios va a hacer, sino que yo voy a buscar. Él lo que tenía que hacer, lo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Ya todo lo que yo tenía que hacer, lo he hecho. Amén. Y sigue sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Entonces, él, como un día le dije: Señor, ¿qué vas a hacer tú? Dijo: yo trabajo y mi Padre trabaja. O sea, yo estoy a la cabeza, tú sigue. Amén. Aunque no veas nada, tú sigue. Amén. Dios sigue haciendo, pero lo que Él tenía que hacer por mí, consumado es. Ya no va a ser de nuevo. No va a volver a la cruz por mí. Por eso que tengo que saber mantenerme y seguir derecho. Amén, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ver personas que comenzaron muy bien y cómo terminaron y qué pasó para que ellos terminaran mal. Nosotros vemos en estos 3 ejemplos, 4 ejemplos, perdón, voy a leerles también Mateo 21, que 28 al 30 dice la palabra de una parábola que Jesús contó, y le dijo un padre a sus 2 hijos. Al primero le dijo: ve al campo a trabajar. Y el hijo le dijo: no quiero ir. Pero luego se arrepintió y se fue. Le dijo al segundo: ve a trabajar. Y el hijo le dijo: sí, Señor, me voy a ir. Pero luego dijo: ay, ¿para qué voy a ir? Y se quedó en su casa. ¿Quién es el que obedeció? El primero. Dios me ha dicho tantas veces que Él no se guía por lo que yo diga. No se guía porque yo venga a la iglesia y te amo y me gozo y te canto, sino se va a guiar por lo que tú haces. El que hizo lo que se le mandó, ese obedeció. El otro dijo: sí, yo voy a ir, pero no fue. Entonces él se quedó sin la bendición, porque si obedecemos, eso es lo que va a ver Dios. No se va a confiar en lo que yo ore y diga y mira, pobrecita yo, que hago esto, hago lo otro. No es lo que yo hable, sino lo que yo hago. Si mi actitud es la correcta, si yo cumplo con todo lo que Él me manda a hacer, entonces sí soy siervo de Él. Amén. Y vamos ahora a ver a Gedeón. Vamos a Jueces. Todos conocemos la historia de Gedeón, ¿verdad que sí? Gedeón
era poquita cosa para su criterio, para su pensamiento. Él no tenía autoestima. Se presentó Dios, era el que sembraba, y estaba en este tiempo el pueblo de Israel acosado por su enemigo y se escondía en cuevas. Él tenía que salir a escondidas de la cueva y recoger para traer comida a su familia. Y se le presenta a Dios, se le presenta el ángel de Jehová y le dice que él era valiente, esforzado. Y entonces le dice él: ¿y cómo dices tú que soy valiente y esforzado? Y mira cómo estamos. Si Jehová está conmigo, entonces ¿por qué estoy en esta condición? Y sabemos que Dios le mandó, obedeció al comienzo, tiró de la estatua que había en su casa. Según Dios le decía, él hacía. Él empezó, ¿cómo empezó? Muy bien. Él empezó muy bien, obedeciendo y siguiendo, pero no hubo cambio en él. ¿Por qué digo que no hubo cambio en él? Obedeció y caminó, pero por dentro la idolatría que había en él siguió aquí. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la palabra en Jueces 8, que Gedeón, después de esa victoria contra sus enemigos, con poquitos hombres, 300 hombres, dejó Dios que llevara a la guerra. Y ni siquiera pelearon, sino que levantaron su tea, su lucecita, y empezaron con la trompeta y proclamaron el nombre de Jehová y el nombre de Gedeón. Se acabó la batalla, ellos se confundieron todo y todos se fueron y ellos ganaron la batalla. Y con todo eso, ¿qué hicieron ellos? Pues recogieron el botín. ¿Cuál es el botín? Prendas de oro, prendas de plata, cosas, ropa fina. Y dicen que reunieron todo ese oro e hicieron un éfod. ¿Qué es un éfod? Un éfod es lo que se pone el sacerdote arriba de su ropa, que eso viene del judaísmo. Amén. Entonces hicieron un éfod y lo colgaron. ¿Y qué dice la Biblia? Dice: y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Ese era el botín que ellos agarraron. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Cómo terminó Gedeón? Adorando a ese éfod. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada vez que pasaba veía el éfod y empezó a engrandecerse. Una vez que uno engrandece su corazón, entonces el enemigo se filtra, le abres puerta. ¿Y qué va a traer él? Confusión, mentiras, ¿verdad? Rebeldía a Dios. Entonces empezó a atribuir la victoria a él. Yo soy el grande, yo maté a todos esos ejércitos, y la prueba está aquí. Entonces esto sacó algo que él tenía que no ha cambiado. ¿Estamos entendiendo? Que yo necesito decirle: Señor, yo necesito cambiar. Necesito lo que no plantaste tú en mí sea desarraigado. Necesito deshacer la obra del diablo
porque por no cambiar él cayó en el pecado. Lo que a lo mejor al principio no hacía, ahora lo está haciendo. Empezando bien, terminó mal por no cambiarse. Gloria al Señor. Vemos cómo nació Sansón en una forma sobrenatural. Dios usó a una pareja estéril. La mujer no podía dar a luz. Tenía tiempos de casado, o sea, no eran jóvenes. Y Dios decidió descender y hablarles que va a concebir la mujer y va a dar a luz un hijo. Y que va a liberar a Israel. ¿De quién? De los filisteos. O sea, él antes de nacer tenía un llamado. Él existió por la voluntad de Dios. Él existió y llegó a tener vida para servir a Jesucristo. Y el ángel de Jehová, el admirable, porque cuando le preguntaron ¿quién eres para decir cuando llegue este varón? Él dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre si soy admirable? O sea, era Dios mismo que estaba allí. Y si nació, le dijeron que no cortaba su cabello, no tomaba sidra, y que él va a ser usado por Dios para vencer a los filisteos y liberar al pueblo de Israel. Pues desde que él fue joven no le importó Dios, era indiferente a Dios. Los padres le enseñaban, le decían, Dios dice esto, Dios dice lo otro, y él ni pendiente. ¿Quién eran sus enemigos? Los filisteos. ¿A quién él amó? A los filisteos. ¿Por donde él recorría su juventud? Ahí. ¿Dónde puso su corazón? Pues es como decimos nosotros, el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Pero Dios lo trató. Caminando para ir donde los filisteos, salió un león y como le quiso atacar el león, lo agarró, lo despedazó, así con su poder que Dios le ha dado. ¿Por qué Dios permitió eso? Mira, yo te he dado un don, usa este don para que puedas llegar a la meta. No le pareció nada, se fue, regresó con sus padres y a los días regresó. Cuando regresó pasó donde estaba el león muerto. Dentro del león que había un panal de miel dentro del cuerpo muerto. ¿Qué le quiso decir Dios a él? Hay muchas interpretaciones que yo he oído de esto. ¿Qué quiso decir Dios? Dios quiso decirle, en este don que tú tienes tendrás, porque para ellos la miel era como remedio, como algo importante, como un tesoro. Entonces tú tendrás tus tesoros y tu satisfacción por el don que yo te he entregado. No solo lo cegaron espiritualmente, sino físicamente. El pecado ciega, mi hermano. El pecado trae ceguera y hay que ir al Señor. Si no cambiamos, estamos en peligro, así como la vida de Sansón peligró. Cuando él es preso, le quitan los ojos, lo ponen porque era fuerte, encaminar a un molino. ¿Qué debería hacer? ¿Qué se espera de un hombre que perdió todo?
perdió su fuerza, perdió a su Dios, perdió la vida que él llevaba, lo perdió todo y la vista la perdió. ¿Qué tenía que hacer él? Humillarse y reconocer su pecado. Pues él no. Él en su soberbia no reconoció que él era indiferente a Dios, sino que él sabía que Dios es Dios y quería vengarse de sus enemigos. Ahora se volvieron sus enemigos. El hecho que Dios te use no quiere decir que seas salvo. Dios te puede usar para cualquier cosa, pero si no hay cambio en mí, no llegué a la meta de Dios. Fíjense, Dios quería que a través de él derribaran a los filisteos, pues él, de la rabia, de la ira que él tenía contra su enemigo, que ahora es su enemigo, entonces le dijo a Dios que le diera, que le devolviera el poder que él tenía, la fuerza física que Dios le dio como don para acabar con los filisteos, que se la devolviera. ¿Por qué? Porque quiere obedecer a Dios, para vengarme de mis enemigos. Y así ciego, dice que llegó a las columnas del palacio y las derribó, y se cayó el palacio sobre todos esos filisteos. Murió él y murió todos aquellos. ¿Murió y se fue con el Señor? No. Porque no hubo reconocimiento del pecado, no hubo arrepentimiento, no hubo humildad, sino soberbia. Quiero vengarme. Y Dios dice que Él es Con sus ojos. exactamente por sus enemigos, porque Él al pecar le quitaron los ojos por el pecado, y Él quería vengar sus ojos, vengarse Él de lo que hicieron, no por Dios. Amén. Eso es lo que dijimos. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo terminó Sansón? Vemos a Saúl en el mismo caso. Vemos a un Saúl que Dios lo escogió, mudó su corazón, dice la Biblia, lo ungió para rey, caminó entre los profetas y empezó a profetizar, y era admirable entre la gente del cambio que Dios ha hecho en él. Dios trató con él. ¿Él decidió cambiar? No hubo un cambio, y por eso, si todos nosotros deberíamos estudiar estas vidas y entender. Él estaba con bajo autoestima, él era tímido, y a pesar de eso Dios lo levantó y lo puso como rey. Pero Dios le dio pruebas. Siempre vamos a ser probados. Si nosotros aceptamos, obedecemos, nos encaminamos, entonces el cambio va a venir. Cuando Samuel le dice a él que lo esperara 7 días, Dios lo había apoyado, Dios le había dado victoria. ¿Y qué pasó con todo eso? Tardó Samuel en venir, y él estaba tan desesperado que él quiso hacer los sacrificios. Eso se llama, como en la palabra, fuego extraño, ¿verdad? Nadie puede traer fuego extraño a la presencia de Dios, porque cae muerto, como vimos en Génesis. Pues él vio que la gente se estaba dispersando. No dijo: Dios, si me llamaste, mira cómo la gente se está yendo, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que haría alguien que ama a Dios y que busca a Dios y quiera servir a Dios. No está preocupado por su reinado. Él como que se aferró al don que tiene, al llamado que tiene, y no le importó Dios.
fue y hizo el sacrificio. ¿Qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. ¿Por qué no esperaste que yo llegara? ¿Por qué ofreciste sacrificio? Ahora Dios te va a desechar. Con todo, Dios le dio otra oportunidad, a ver si él cambiara. Todo esto, hermano, lo decimos y sabemos que muchos hemos leído esto, pero Dios dice que nosotros tenemos que seguir recordando y seguir aprendiendo, porque nuestro enemigo es hábil para engañarnos. Entonces, ¿qué hizo el diablo con él? Lo engañó que iba a perder su reino y le importó más el reino que Dios. Dios le dio reino, no puedo yo ocuparme más de la obra de Dios que Dios. Dios es un Dios celoso. Yo debo ocuparme siempre de obedecer, de buscar, darle el lugar a Dios, respetarlo, honrarlo. Y él, en vez de honrar a Dios, dirigiéndose a él, entonces él se equivocó. Le mandó a que matara a todos los de Amalek. Hizo todo lo contrario. Gloria al Señor. Así que la segunda vez, sí, Dios dijo, vaya y unge a David. Empezó escogido, empezó bien, empezó a profetizar, empezó cambiando su corazón Dios, pero esta semilla que estaba allí, como no ha cambiado, como no se interesó en Dios, entonces fue desechado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Salomón le dio Dios sabiduría. ¿La usó? ¿La usó? No la usó, hermanos. Fíjense que Salomón pidió sabiduría para manejar al pueblo, ¿verdad? Se ocupó solo de lo que David le dijo: construye el templo. Ha visto el poder de Dios, ha visto la presencia de Dios, que cuando la Biblia dice que se llenó el templo de humo y todos los sacerdotes tuvieron que salir por la presencia de Dios. Pero una vez que él cumplió su tarea, es como que mi llamado es a hacer o llevar la palabra a tal parte. Yo la hice ya, ahora vivo mi vida. La Biblia dice que él buscó todo lo que era placentero para alegrar su corazón, y eso está en Eclesiastés 2. Tú ves que él se rodeó de cantantes, de músicos, hizo obras, hizo todo, y ¿qué le pareció? Vanidad de vanidades. Pero a la hora de que esa sabiduría que él pidió a Dios, usarla, empezó a usar su criterio y su sabiduría humana. ¿Por qué? Porque empezó a rodearse él y buscar cómo hacer amistad con los pueblos para que no tenga enemigos. Entonces se casó con la hija de Faraón, se casó con la hija de ese rey y otro rey y otro rey, y así pues teniendo sus hijas en Israel no iban a ser sus enemigos. Pero ¿qué estaba haciendo él ahí? ¿Confiando en Dios? ¿Tuvo sabiduría para manejar al pueblo? Pues después que él se murió, el pueblo dijo, tú a su hijo que se puso de rey, tu padre agravó los trabajos sobre nosotros, aligera un poco esa carga sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no usó de sabiduría, no cuidó de este pueblo, sino que él empezó a mirar que él era grande. Él quería ser un rey con todo y apartó a Dios. El que dice lo contrario, hermanos, porque hay gente que cree que es lo contrario, Dios le avisó 3 veces en la palabra y le dijo: si tú me obedecieras, cumplieras mis mandamientos, cumpliré en ti
la promesa que hice a David? Pues la promesa que hizo a David, que era para todo Israel, no se llevó a cabo, porque Israel se dividió. Dios dejó para honrar a David a 2 tribus, Benjamín y Judá. El resto fue dividido. Era el reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad que sí? Entonces se cumplió la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Salomón? Fue desechado. Dice que terminó sacrificando a Baal, a Astarot y a todos esos demonios que se nombran, y se alejó de Dios. Entonces la sabiduría humana, ¿a dónde me lleva? Si voy a seguir guiándome por el patrón de mis pensamientos, voy a ir a la derrota. Amén, hermano. Y fíjense, ¿no pasó eso en el Nuevo Testamento? Sí. En 2 de Timoteo 4:10 dice Pablo, tenemos que amó más al mundo y que abandonó el camino. Pablo dice que Demas lo había abandonado a él porque amó más al mundo. Entonces el mundo puede ser estorbo para nosotros, y nosotros tenemos que saber cómo vivir dentro de ese mundo rodeado de nuestro Dios. Dios nos ha bendecido, nos quiere bendecir, nos quiere preparar para la vida venidera y coronarnos, vestirnos de gloria. ¿Podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado? Es demasiado grande lo que Dios ofrece para que yo lo menosprecie. Cuando lo hacemos, hermanos, eso ofende a Dios. Eso hiere el corazón de Dios, que nos ha querido dar de todo lo que necesitamos. Ahí estamos. Así que pidámosle a Dios, yo quiero llegar a vencer mi carne, vencer todo obstáculo que el enemigo quiera levantarme. ¿Por qué? Porque Dios me dio poder, me dio autoridad, me dio su Espíritu Santo que habita en mí, me dio todo lo que yo necesite para vencer. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. ¿Quién puede decir si estoy cambiando o no estoy cambiando? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, que revela a sus autoridades. Y Dios da testimonio aún de las autoridades si están cambiando o no. Y Dios da testimonio de cada persona que está cerca de Dios, si está cambiando o no. Entonces vamos a oír la voz de Dios. Si no soy redarguido por el Espíritu Santo, estoy grave, necesito ayuda. Y vamos a pedirle a Dios ayuda. Señor, si no estoy cambiando, estoy en peligro de perderme. Amén, hermanos. Conectada a tu corazón.